23 años voy a cumplir de ejercicio profesional, y socio de la Villa 343. Exacto. Así que a mucha honra para quien nos legara esta maravillosa ciencia, y el producto de lo que está quedando acá es esto. De los 3 centros en México, no hay ni uno. De Guatemala tampoco. De Nicaragua, Panamá tampoco, y el otro centro que era quizás uno de los centros más comprometidos con el maestro, que fueron los naturistas de Santiago de Cuba. Crearon una revista de colección que se llamaba Pro Vita, y muchas de esas revistas están en Buenos Aires, están en Argentina, quedaron dispersas por toda Latinoamérica. Ahí escribía tanto el maestro, el doctor Manuel Esaeta Charán, y su hijo Rafael Esaeta, con el cual compartí prácticamente casi 15 años. Lo acompañé casi al último día de su vida. Téngase presente eso. Eso me generó mucho ruido en mi juventud, porque la gran mayoría vienen muy alopatizados, con todo el respeto, si hay algún militante o médico profesional, se respeta a la persona. Él siempre insistía, el maestro, que a la medicina convencional siempre destacan muchos profesionales, incluso un acólito que lo siguió en vida a él, que se llamó el doctor Félix Valenzuela. Él era un fiel seguidor del maestro. Ahora, parte de eso está en su literatura. Yo no sé cuántos tienen el libro Medicina Natural al alcance de todos. ¿Qué versiones tienen? ¿La editorial Kier de Argentina o las versiones 13 ediciones que se editaron en Chile? Bueno, las versiones chilenas, la última, que fue la 13, con su celo que tenía el doctor Esaeta, estableció y desarrolló lo que se llamó Editorial Periodística de Esaeta Militar. De ahí, en cada nueva edición iba agregando nuevos testimonios de curaciones. En la última parte del libro va dando ejemplos de las distintas dolencias en que él trataba a los enfermos. Ahora, antes de introducirlo en la historia de esto, estoy haciendo una previa. Realmente el maestro lo que nos entrega, que nos legó allá, era justamente uno de los casos más emblemáticos. En esa época no existía la tecnología que tenemos ahora. Todos le escribían a su casilla, ¿ya? Entre ellos está, por ejemplo, siempre menciono a don Armando Barría Bilbao, porque yo actualmente atiendo a sus hijos, ¿ya? Y atiendo también a una hija, todos gente adulta mayor. Entonces, cuando me vino a ver hace tiempo atrás el hijo, que también se llama Armando Barría, 2, este señor le mandó, pero con un testimonio, con lujo de detalles, cómo fue su historia, si queremos usar el término convencional clínico, cómo su médico de cabecera amigo lo trataba con su tumor que se estaba generando en la garganta y otro en el colon. Entonces, frente a eso, evidentemente, ya al final fue a ver al maestro a su casa. En esa época no existía, estoy hablando de los años 30, no existía esto, no existía hogar. Ya había terminado el primer sanatorio que se creó en Chile en 1926. Entonces, en 1926, en la calle Avenida Independencia de Santiago, 343, junto con su gran compañero de lucha que tuvo el maestro, como se llamó, Alfredo Helsby, un gran pintor, ustedes lo pueden buscar en la Wikipedia, Alfredo Helsby, de la talla del nivel del siglo XX, de Pacheco Altamirano, de los grandes pintores que había acá en Chile en esa época. Pacheco Altamirano y otros más grandes, Francisco González también. Y él era, pero fiel, y era muy amigo, Alfredo Helsby, de otros grandes naturistas en Inglaterra, como se llamó Sir, o el señor, pues le dieron el título de caballero, Bernard Shaw. Creo que recibió 2 Nobel, que falleció alrededor de los 105, 106 años. Él está en la Wikipedia también. En esa época no existía la tecnología de hoy día. En esa época le mandaban a su casilla. Y él le manda su historia después de pasar por muchas etapas de acomodación de su natura, porque al final su médico de cabecera dijo:
sabe Armando, lo mejor es hospitalizarse porque hay que entrar a picar, como dice el árbol. Entonces él se asustó, volvió donde el maestro, ¿qué es lo que hizo? Con ese carácter brutal que tenía el doctor Manuel Esaeta, y recuerden, y le informo a ustedes que él no quiso continuar la medicina. Es parte de la historia, esto que lo tengan muy presente. El doctor Esaeta, cuando ingresa a la Facultad de Medicina, a estudiar medicina, en 1998-99, ya estaba con dificultades en su salud siendo tan joven. Entonces procedió a... ya no podía más, y el equipo de médicos que son mencionados en la introducción del libro Medicina Natural menciona algunas distintas lumbreras que los destaca, como el profesor de anatomía don Darío Benavente, vivía en Santiago, y un hospital grande que se llama el Hospital Salvador, que hay una sala que lleva el nombre del doctor Darío Benavente, anatomía, y los destacan. Él tuvo 15 juntas médicas de sus profesores, todas fueron fallidas. Entonces, finalmente, a Manuel le dijeron: Manuel, tú tienes sífilis y gonorrea, tómate esta fórmula, Salvarsan se llamaba la droga de la época, paliativa, y disfruta a concho estos 3 meses que te quedan. Ay, qué fuerte el diagnóstico. Pero ocurrió, esta parte deben conocerla ustedes, como en el ir y venir a ver a su familia de Valdivia, su madre oriunda de Valdivia, la señora Charán, y se encuentra con este famoso capuchino que venía de Alemania, perteneciente a la orden capuchina, y en ese ir y venir, lo que posteriormente lo destaca cuando escribe parte de su información, permiso, parte de su información. Entonces él menciona él le llama los sumos pontífices. Acá en Chile, en el año 27, el rector de la Universidad de Chile era el doctor Carlos Chalín Correa, y en la sala magna de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, dando una clase si la medicina era científica o no era científica. Lo dijo él y lo menciona. Eso no está en el libro. Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor Esaeta? Simplemente menciona cómo este gran, que le llama sumo pontífice, porque fue una destacada figura de la medicina acá en Chile, y él escribe que realmente la medicina no es científica. Más científica, decía él, una madre cuando ve a un hijo que anda medio raro, el ojo clínico. Fue precisamente ese ojo clínico el que prevaleció cuando se cruza con el padre Tadeo. Entonces, cuando se cruza, le dice, y esto también tienen que haberlo leído ustedes, le dice: bueno, tú me vienes a ver a mí. Claro, venía ya con parte de la formación muy pedante académica de la universidad, y le dijo: bueno, ¿y a qué lo voy a ver? A ver, bueno, si tú no me vienes a ver a mí, te vas a morir. ¿Y cómo sabe? Bueno, yo sé que la experiencia de años, que yo 50 y tantos años ya ejerciendo, la verdad de las cosas, y siendo socio de la vieja escuela acá, de la época de Rafael, que nos acompañó acá hasta el año 81, Rafael Esaeta, y siempre al lado de él como un acólito, siguiéndolo, preguntando las dudas sobre la inmunidad, sobre los contagios, cosas que siempre me generaban mucho ruido. Bueno, él me la fue aclarando en el tiempo, más el fondo bibliográfico, que es demasiado grande, que está detrás de la DTL. ¿Qué es la DTL? La doctrina térmica esaetana. Doctrina porque es enseñanza térmica, las 3 temperaturas, no una, 3, y la esaetana de Soto. Entonces, ahí se cruza y se somete al tratamiento. Y de esos 3 meses de vida, se prolongan a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, hasta los 9 meses, cuando hacen una crisis curativa, pero brutal. Y ahí volvió a ver al sacerdote y le dije: mire cómo estoy pudriendo.
Entonces, ¿qué le dice el sacerdote? Bueno, gracias que por fin botaste toda la mugre, que vienes desde la infancia acumulando. ¿Cuál era el punto más débil en la alimentación? Porque de los 15 hermanos que eran los de Saeta, él era el más adicto a la maestría con que preparaba la comida a su madre. Y el punto más débil era el famoso, aquí en Chile por lo menos todavía, en el campo, el queso cabeza. Era el punto más débil. Entonces, más todo lo que es la comida española, la paella, jamón serrano, etc. De los 15 hermanos, se quejó desde la infancia, el más enfermizo, el más enfermizo, el más enfermizo, hasta cuando ya llega a estudiar medicina y colapsa el cuerpo. Por eso que después, posteriormente, el maestro dice, el ser humano va comiendo cada día su salud o su enfermedad en años. Y él acuña el legado que nos dejó el padre de la medicina, Hipócrates, cuando defina por qué el ser humano enferma y cómo definir lo que se llama enfermedad, que el doctor le llama dolencias. Entonces dice, la enfermedad, como se ha enseñado, decía Hipócrates, es un proceso lento, silencioso, en años. Y su estallido no es el comienzo, es el fin del proceso que cumplió años. Una hemorragia, un accidente, están de moda hoy día, cardiovasculares, cerebrovascular, un tumor. Estadísticamente, la literatura médica convencional habla de que un tumor del porte de un huevo demora alrededor de 15 a 20 años en desarrollarse. Entonces, acá sabemos que el punto de partida de la curación tiene ocho efectos según el seguimiento que hay que hacerle al consultante, al paciente en este caso. Ahora, volviendo ya, introduciéndolo un poquito más, porque este tema es largo, el fondo bibliográfico es bastante grande del doctor de Saeta, sobre la historia de esta villa, cómo se constituye en los comienzos. Cuando él partió con el primer sanatorio, su esposa era junto con un círculo de damas el año 26, empezó a acoger a los niños el año 26, donde acá en Chile por lo menos el promedio de vida eran 30 años. Y recién había asumido un presidente que era coronel del ejército, don Carlos Ibáñez del Campo, y que hizo una obra especial dedicada a él, cuyo prólogo le puso dedicatoria súplica, está en internet. Y ya él era director del sanatorio infantil en homenaje a su maestro, sanador padre Tadeo de Visa. ¿Cómo se financiaba eso? Con el aporte del círculo de ex enfermos que iban dando para mantener esta casa y acoger a los niños que sufrían de poliomielitis, tuberculosis, meningitis. Y lo iba aplicando, y junto con su gran compañero de lucha en los comienzos de esa época, que fue don Alfredo Gerson. Entonces, por falta de recursos en el tiempo, tuvieron que cerrar ese centro. Siguió atendiendo sus consultas en la calle Capuchino 620, donde yo partí, en el casco histórico de la ciudad de Santiago, que está todavía la casa ahí. Y de eso fue muy testigo. Siempre me pregunta, ¿por qué hablas del doctor? Simple. Cuando partí, ya hace más de 50 años, llego a la casa donde me encuentro con Rafael Saeta, que es Cotaco, me hace entrar a la consulta. La entrada en esa época estaba por una calle que se llama Capuchino, con Santo Domingo. Hoy día la entrada está por Santo Domingo. Y me hace entrar donde por años había atendido su padre. Hasta ese minuto yo desconocía todo este sistema, ¿ya? Porque venía yo cursando en esa época con mi estudio de química, con una fibrosis incipiente pulmonar derecha y el hígado. Cada día más delgadito, no sabía, hasta cuando en realidad ahí tuve que pasar por la prueba de la blancura. Después me fue introduciendo, aprendiendo, me incorporo al Instituto de Salud Natural, cuyo director era nada menos primero su padre y después Rafael. Entonces, las clases en esa época se hacían en el centro de Santiago, en la calle Catedral, todos los días de lunes a viernes, de las 7 hasta las 10 de la noche o más, nos quedábamos en las clases. Muy exigente. ¿Quiénes hacían las clases? Todos los ex enfermos. En el año 1946, en una fiesta de todos los ex enfermos, que le llamaban la Fiesta de la Salud, que se realizaba en el Estadio Francés, deciden